Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno volver a encontrarnos para seguir adelante con este estudio que estamos teniendo respecto a el momento crucial en que está viviendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cómo la Iglesia se identifica con el mensaje del testigo fiel y cómo nosotros podemos llegar a ser parte del remanente que se prepara para la traslación. Vamos a buscar, hermanos, en el libro Cristo en su santuario para poner como un preámbulo a este tema del día de hoy. Todos vamos a participar, vamos a hacer un paneo entre el libro de Apocalipsis y primeros escritos respecto al mensaje del primer ángel. La sierva del Señor en el libro Cristo en su santuario, la página 10, dice, una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Las visiones que recibió Ellen White, aunque no adelantaron el estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición del 22 de octubre de 1844. Había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente, la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, la señora de White recalcó los estudios que realizaban y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe, dice ella. Mi esposo Jaime White, el pastor José Beis, el padre Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Entonces estamos haciendo esto, hermanos, buscando como quien busca un tesoro escondido. Entonces, yéndonos al paso de los pioneros, lo que ellos enseñaron en comienzo, estamos cogiendo un poquito aquí y un poquito allá. Estamos viviendo, queridos hermanos, en la historia final del desenlace del conflicto cósmico. Y es necesario que el pueblo de Dios esté estudiando, así como lo estamos nosotros planteando en este chat. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la Biblia. Nosotros tenemos más luz, tenemos los escritos del espíritu de la profecía. Así que podemos hacer este paneo, podemos hacer esta confrontación entre lo que la Biblia dice, entre lo que el espíritu profecía dice y no se contradice. Es algo maravilloso. Y por eso queremos hoy confrontar primeros escritos con conflicto de los siglos, para que veamos que a la luz del espíritu de la profecía y de la Biblia podemos tener la palabra profética más segura. Oremos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos asistes con tu presencia. Lo entendemos, lo sentimos y lo sabemos, Señor. Hoy queremos, querido Padre, que tú puedas ser el que diriges esta reunión, que tu Espíritu Santo, Señor, se posesione en la mente de cada uno de nosotros y podamos compartir lo que tú nos has regalado en nuestra vida y lo que tú quieres que lleguemos a hacer por tu gracia. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ayer, hermanos queridos, quedamos frente al preámbulo de lo que realmente es la parte central de este estudio de esta semana. Y el movimiento adventista ilustrado, en la página 240, en mi libro, nos trae grandes enseñanzas para nosotros. Así se llama en primeros escritos, el movimiento adventista ilustrado. Si los que tienen el libro y tienen ustedes por capítulos, me pueden decir qué capítulo es, pues sería bueno para que los hermanos que tienen el libro por capítulos lo puedan tener. Este es un libro de los primeros que salieron en pasta dura, así que no está por capítulos, solamente pues por páginas.
¿sí? Entonces vamos a empezar el paneo entre el primeros escritos y el conflicto de los siglos. Alisten los que tengan el conflicto de los siglos, por favor, a la mano. En el capítulo 21. El capítulo 21. 56, página El, 290. el capítulo 56, hermana Lilia. Muy bien. Página 291. Y para el 291. digital, capítulo 58 en el digital. Capítulo 58 en la digital. ¿Listo? Entonces vamos a estar allí pendientes, hermanos, de trabajar estos aspectos. Y en el libro Conflicto de los Siglos, vamos a ir también teniéndolo allí, ¿cierto? Así como cuando estudiamos la palabra de Dios, también vamos a hacerlo hoy con el espíritu de la profecía. Tener los textos ya listos en la página 282 en el mío, pero es Heraldo de una nueva era, es el capítulo 18, perdón. Capítulo 18, Heraldo de una nueva era. Entonces vamos a estar allí con ese capítulo listo. Muy bien, hermanitos. Comenzamos. ¿Alguien quiere leer el movimiento de Adventista Ilustrado, por favor? Dice, vi a cierto número de compañías que parecían unidas como enlaces por cuerdas. En esas compañías muchos estaban en completa tiniebla. Sus ojos dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías había personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. De Jesús les eran comunicados rayos de luz como rayos del sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado y vi a un ángel que velaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz, mientras que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. Oí la voz de un ángel clamar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis Muy bien, 14:7. hasta ahí. Queridos hermanos, aquí vemos siempre Dios ha tenido un pueblo, ¿verdad? Y el diablo también. Ahí vemos el conflicto, ¿verdad? Algunos estaban preparados ya, o sea, aquí hay una compañía, ¿cierto? De personas que tenían sus rostros iluminados y que estaban velando hacia el cielo, ¿cierto? Y otros dirigían sus rostros hacia abajo. Eran dos compañías diferentes allí, ¿cierto? Entonces se presenta siempre entre el pueblo de Dios esas dos clases de personas. Las personas que están allí, hermanos queridos, queriendo imitar al mundo, mirando hacia el mundo, mirando hacia abajo, ¿verdad? En tinieblas, y las personas que están mirando hacia Cristo. Y si podemos mirar las dos, el tipo y el antitipo de las iglesias, podríamos decir que la iglesia de Dios y la iglesia que dirige Satanás, ¿verdad? Dentro y fuera, porque podemos hacer un análisis que hay, que podríamos relacionar a los que están mirando hacia abajo, la gente que está afuera, en el mundo, ¿verdad? Y los que están allí preparándose es la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, la iglesia adventista. Pero también podríamos hacer las dos clases de personas aún dentro de la iglesia por la situación que estamos viviendo y que ya hemos estudiado, ¿verdad? Dentro y fuera. Ahora, es la condición de la iglesia, y fue la condición de la iglesia cuando se dio el mensaje del primero, segundo y tercer ángel en 1843. Y en 1844, ¿verdad? Cuando ya esto se proclama el primer mensaje. Y luego va seguido del segundo también. Y se te alcanza a tocar algo del tercer ángel. Pero hermanos queridos, vamos hoy a estudiar
lo que ocurrió con el segundo ángel. Mire, en la página 282, vamos al 282 del último párrafo en el libro. Vamos a concordar esta situación con el libro Conflicto de los Siglos. En la mía está en la página 282 y tenemos allí el capítulo 18, Heraldos de una nueva era. Voy a leerlo para ver si ustedes se encuentran, ¿verdad? Se encuentran. En la mía está en la página 282 que al comenzar el capítulo es como en la cuarta página, ¿sí? Dice así: cuando el Salvador dirigió la atención de sus discípulos hacia las señales de su regreso, predijo el estado de apostasía que existiría precisamente antes del segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y sed de los placeres y de los seres humanos iban a comprar, a vender, a sembrar, a edificar, a casarse y a darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la vida futura. La amonestación de Cristo para los que vivieran en aquel tiempo es: mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos en glotonerías y en embriaguez y los cuidados de la vida, y os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis evitar todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesús lo declaró perfectamente, ¿verdad? Y declaró que este día, que esta parte del día, es decir, el Señor habló del año perdurable, ¿sí? De que Él venía a declarar el año perdurable. Estamos desde que Él lo declaró en el año perdurable, pero ahora estamos en el día de la expiación, ¿verdad? Parte de ese año. Y también estamos en la hora. Vemos cómo el Evangelio, hermanos, vemos cómo el plan de salvación es comparable con el tiempo, ¿verdad? Pero no es un tiempo que nosotros podamos medir tangiblemente después de 1844 hacia acá, porque estamos en la última parte del día, en la última hora. Pero igual, hermanos, todo es progresivo. Y vemos nosotros, hermanos queridos, que todo el tiempo el Señor está alertando a su pueblo a hacer arreglos en su vida espiritual. Igual que lo hizo con los antidiluvianos, que el viernes quizá vamos a hacer una comparación buena con los antidiluvianos, pero igual que lo hizo con ellos, hermanos. Lo hizo con los heraldos de la nueva era y lo hizo con los pioneros, ¿verdad? Ahora, queridos, mire lo que ocurrió. Mire lo que ocurrió. ¿Alguno ya encontró la parte? Estoy perdida, hermana, no la consigo. Estamos, Ajá. a ver, ¿cómo? No miento. Este capítulo es siempre larguito. Estamos como en la mitad del capítulo. En mi libro está en la Daniel, página del 355. ¿Ya la encontró, hermano? Sí, Hermano yo la Pablo, ¿lo encontró? Hermana Lilia, también lo encontró. Hermano Silvio. Pastor. Pasa que yo tengo otras páginas. Podemos Estamos en la concluir, misma página. hermana, Señor. Ajá. Pastor. podemos concluir Sí, señor. que los heraldos de una nueva era de ese capítulo son los que ella vio en la visión de primeros escritos, que Son los tenían mismos. una luz entre las compañías. Exactamente. Por eso es que estamos entrelazando esa compañía que se ve en primeros escritos con los heraldos de una nueva era, porque es la misma compañía. Mire esto, lo que sigue diciendo, hermana Lilia, ¿puede leer? ¿O alguien que lo haya encontrado? Sí. A ver, hermanito. La amonestación de Cristo. Donde dice la condición en que se hallarían entonces las iglesias. Ya. La condición en que se encontraría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis.
Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 1 al 3. Perdí. ¿Está leyendo? Era Era necesario, era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Muy bien, muy bien, hermanos. Ahí. Era necesario, dice aquí, hacerles sentir el peligro a los hombres e inducirlos ¿a qué? A prepararse para los solemnes acontecimientos del fin del tiempo de la gracia. Es decir, era una mirada panorámica del Señor, ¿cierto? Para su pueblo, para que el pueblo empezara sus preparativos para la finalización del tiempo de gracia. Y yo pregunto, ¿estaba terminando el tiempo de la gracia o iba a comenzar? Hermana Silvia, es que Pastor. ahí se cerró una puerta de gracia, la del santo. Apocalipsis 3, 7 y 8. ¿Sí? Por eso el Señor ahí cerró una puerta y con esa puerta y con esa acción cerró la gracia para esas compañías que estaban allí, ¿sí? Podemos ver que en el año 31 se le acabó la gracia también a quienes. A los judíos. Sí, Así que el Al Señor ha pueblo. ido cerrando paulatinamente en esa a dinámica. las iglesias que rechazaron el mensaje del primer ángel y del segundo. Y también, lógicamente, que a la iglesia perseguidora, ¿no? Porque aún dentro de la iglesia perseguidora, de ahí salieron muchos reformadores a pronunciar las verdades del evangelio. Unos se quedaron y otros siguieron siguieron dentro del pueblo remanente, ¿verdad? Lo vamos a panear, hermanitos, con la Biblia ahora. Busquemos en la palabra de Dios el capítulo 2, versículo 11 de Joel. Otro va a tener listo Amós 5:20. ¿Listo? Vamos a Joel 2:11, que se relaciona con lo mismo, ¿verdad? La terminación del tiempo de la gracia para el pueblo, que tiene una mirada, hermanos, no solamente para el tiempo de los pioneros, de las iglesias que se quedaron fuera del movimiento adventista, que no siguieron adelante, sino también para el pueblo de Dios en este tiempo. Vamos a mirarlo en Joel 2:11 y luego Amós 5:20. Joel 2:11, la palabra del Señor dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Muy bien. El profeta declara, hermano, entonces que grande es el día de Jehová, ¿verdad? ¿A qué día se refiere? ¿El día de su Es venida? terrible. Dice acá, ¿quién podrá soportarlo o quién podrá sufrir? El día de su juicio. Muy bien. ¿Y a qué juicio se refiere en primera instancia, hermanos? El juicio investigador tiene etapas, ¿verdad? Porque no es el juicio final, es el juicio investigador el que iba a comenzar y el que está en proceso. Y realmente, hermanos, si termina el juicio y nosotros no estamos a cuentas, ese es el día terrible para nosotros porque nos vamos a quedar fuera. ¿Sí? Vamos a leerlo ahora con el profeta Amós 5:20. Dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Así es.
Entonces vuelve a reiterar el día de Jehová. Vamos a buscar Oseas 8:2:1. Oseas 8:2:1. Perdón, Oseas 8:2. Todos los profetas menores hablaron de juicio, hermanos, todos. Ustedes, si hacen ustedes un análisis de los profetas menores, yo una vez estaba trabajando haciendo ese análisis y todos hablaban del juicio, todos hablaron del juicio. Pero vamos a aplicarlo a un juicio previo y al juicio final, porque es que el juicio es progresivo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer entonces el primero, Oseas 8:2. La palabra del Señor dice, a Amén. mí clamarás, Israel. Dios mío, te conocemos. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. ¿Y el 1? Ah, el 2, ya le veo el 1, hermanita. 8:2:1. 8:2. Y ahora el 1. El 1 del 8. Lleva a tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Muy bien, ahí está declarando, hermanos, cuál es la condición del pueblo, ¿verdad? Traspasaron mi ley, dice aquí. Ahora vamos a leer Salmo 16:4. Salmo 16:4. Estamos mirando, hermanos, cómo la palabra de Dios sustenta que el pueblo de Dios en todos los tiempos, especialmente en el tiempo del fin, va a tener una retribución a causa de su condición, ¿verdad? Dice así, también yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover la cabeza. Entonces el Señor asegura, hermanos, que ¿qué? Que Él podría estar, si sucederá que en aquel tiempo, dice el Señor, que yo registraré a Jerusalén con lámpara. Eso lo dice Amós 5:20, ¿sí? Y castigaré a los hombres que como vino están sustentados sobre sus heces. Terrible lo que dice aquí. Los cuales dice en su corazón, Jehová no habrá ni bien ni mal. Castigaré el mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos y humillaré la altivez de los terribles. No librarlos, no libraré, no podrá librarlos ni su plata ni su oro, y sus riquezas vendrán a ser despojos y su casa de desolación. Según nos dice Sofonías, capítulo 1, versículos 12 y 18. Y también el Hermanita, profeta Isaías menciona, estamos uniendo esos dos textos, ¿verdad? hermanita, Ahora Jeremías 4, 19 y 20. hermanita, usted dijo hace un momento Salmos 16:4. Sí, Ah, porque yo tengo otra cosa diferente en Salmos 16:4. Yo tengo, se multiplicarán los dolores de aquellos que se apresuran tras tras otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangreni en mis labios y tomaré sus nombres. ok, ahí se refiere a juicio, ¿verdad? La hermana de Ujú. pronto leyó mal. Entonces se refiere a juicio, hermano. ¿Cierto? Te tomaré yo las libaciones y qué? Libaciones de sangreni en mis labios, tomaré sus nombres. Tomaré sus nombres. Ahí está la parte de sellamiento, ¿verdad? La parte de que el Señor está haciendo un juicio. Y entonces el profeta Jeremías, mirando hacia lo porvenir, hacia aquel tiempo terrible, exclamó, se conmueve mi corazón, no puede estar quieto, por cuanto has oído, oh alma mía, el sonido de la trompeta y la alarma de guerra. Destrucción sobre destrucción es anunciada. ¿A qué se estaba refiriendo allí el profeta, hermanos? Día de ira, día de apertura de angustia, día de devastación, día de desolación y tinieblas, de espada y de oscuridad, de densas tinieblas, día de trompeta, de grito y de guerra. He aquí que viene el día de Jehová para convertir la tierra en desolación
y para destruir de en medio de ella a los pecadores. El otro profeta, Sofonías, y también el profeta Isaías declara estas grandes y temibles verdades, ¿cierto? ¿Verdad, hermanos? Ahora, ante la perspectiva de aquel gran día de la palabra, Dios exhorta a su pueblo de un modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Temblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Proclamad riguroso ayuno, convocad asamblea solemnísima, reunid al pueblo, proclamad convocación obligatoria, congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su tálamo, de su recámara y de su tálamo la novia. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Volveos a mí de todo corazón, con ayuno también, con llanto, con lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y volveos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Todos estos textos, hermanos queridos, lo leyeron los heraldos de una nueva era. Lo leyeron y dijeron, el Señor está por venir a hacer el juicio final. Se va a acabar este mundo y nosotros debemos estar arrepentidos, rasgando nuestros vestidos, debemos volvernos a Dios, ¿verdad? Volver a los ojos a nuestro Creador, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí lo anuncia. En Apocalipsis 14, del 6 y 7, está diciendo que la hora de su juicio ha llegado. Lógicamente, hermanos, yo pienso, analizando todo esto, que ellos sinceramente se equivocaron, porque era lógico pensar que era la venida de Cristo. O sea, si no hubiesen cogido la profecía y haberla desmenuzado y todo esto, quizá ellos no se hubieran dado cuenta de la proximidad de la venida de Cristo, pero ellos vieron todas las características que estaban en su tiempo, ¿verdad? Que estaban viendo de la situación que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Como digamos así, como nación, ¿verdad? Y ellos veían eso, la proximidad de la venida de Cristo. Nosotros también vemos el mundo y decimos, el Señor viene. Pero la gran diferencia entre ellos y nosotros es que había una profecía de tiempo que debía cumplirse y no vieron esto porque el Señor puso su mano en la letra. Ahora vamos a ver por qué lo hizo. ¿Listo? La página, lo que sigue ahora, voy a pedirle el favor a mi hermano David que lo lea. Una gran obra de reforma. ¿Por qué el Señor ha permitido o permite todas estas cosas? Porque es que el Señor tiene un plan para su pueblo, tiene un plan para nosotros, hermano. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Vamos a mirar en la misma página que estamos leyendo, una gran obra de reforma debía realizarse. ¿En cuál libro? En el conflicto de los siglos. ¿No lo tienes a la mano? Yo lo tengo, hermanita Silvia. Sí. Hermana Lilia, siga. Heraldos de una nueva era. Una gran obra de reforma Una debería... gran obra de reforma. Adelante, hermano. Tranquila, siga. Una gran obra de reforma debería realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban ser de su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia estuvo a punto de enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Muy bien, paremos ahí, hermanos. El Señor tenía un plan, ¿cierto? Debía realizarse una gran obra de reforma, ¿sí? ¿Para qué? Tenía un propósito. Para que el pueblo
pudiese subsistir, para preparar al pueblo para subsistir en el día del Señor, en el día de Dios. ¿Cuál era el día de Dios que venía sobre ese pueblo, sobre los heraldos de una nueva era? Pastor, ¿usted qué dice? Hermana, ahí estaba cuando tienen la cabeza hacia abajo y ahora el Señor le quiere levantar la cabeza hacia arriba en la visión, ¿no? Estamos Exacto, en la conectando visión. con Sí, yo la iba primeros a comprar. escritos, y entonces ahí encontramos que el día grande de Jehová tiene varios cumplimientos. Exacto. En el año 31 tuvo un cumplimiento con los judíos, ¿sí? Ujú. Y ahora va a tener un cumplimiento en 1844, que esto nos ayuda a entender el cumplimiento final en el que estamos nosotros comprometidos. Así es. Por eso, entendiendo esto, vamos a entender lo que viene y lo que ha pasado. Aquí dice que el Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Entonces, lo que está ocurriendo, hermanos, es esto también, ¿cierto? Y en su misericordia iba a enviar una amonestación. ¿Cuál es la amonestación para nosotros hoy, hermanos? Apocalipsis 18, hermano. Exactamente. Apocalipsis 18. Para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Para la venida del Señor, para los pioneros, era la venida del Señor al lugar santísimo. ¿Sí? El día grande del Señor. Ese fue el gran chasco, ¿verdad? Porque ellos creían que la venida del Señor, ya sabemos nosotros, era la venida a la tierra, pero Él no vino a la tierra, sino que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, empezó el juicio investigador allí. Esa era la venida del Señor para ellos, ¿ya? Porque ya estamos hablando, hermanos, que el juicio tiene varios cumplimientos y es un proceso, ¿ya? El juicio para nosotros comenzó en 1844 y va a terminar cuando el Señor diga, consumado es, y termine el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y ya el juicio para los malos, ¿cuándo es? Para Cuando los que se Jesús pierden. cuando Jesús salga ya del lugar santísimo. En el milenio. Ok, en el milenio, porque ya el Señor ha definido, y la hermana tiene razón, o sea, el juicio, digamos, Para del nosotros veredicto hoy, para final, nosotros hoy es es en cuando el ya milenio, sale. pero ya ellos están por fuera, cuando el Señor diga consumado es en el lugar santísimo, ya ahí sí, como dice, las ovejitas a la derecha y las cabritos a la izquierda, el que sea sucio, ensúciese todavía, y el que sea puro, esté santificado todavía. Entonces, hermanos, ahí termina el tiempo, para todos, para toda la raza humana. Termina cuando el Señor salga. Por eso este juicio es tan importante, hermano, tan vital para nosotros, para toda la raza humana, el juicio investigador, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a terminar este pedacito, donde dice esta amonestación. Ahora sí, David ya lo tiene. Sí, señora. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ya el pastor lo dijo. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la miel de la tierra. Bueno, entonces notemos aquí, hermanos, que la amonestación que dice arriba, ¿cierto? Se presenta en el capítulo 14 de Apocalipsis. Es la triple amonestación, ¿cierto? Y va seguido con la venida del Hijo de Dios para cegar la miel de la tierra, es decir, ya llevar sus hijos al cielo, los que fueron redimidos de entre la tierra. Y la primera de estas amonestaciones anuncia la llegada de ¿qué? Del juicio. Muy bien. Ahora, siga leyendo. El profeta vio un ángel volando en medio del cielo, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra, y a cada nación y tribu y pueblo, y dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Bien, sigue. Apocalipsis Este 14, 6 y mensaje, 7. sí, está en Apocalipsis 14, 6 y 7. Este mensaje es declarado parte del Evangelio eterno. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Qué gran Hombres y... responsabilidad, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Ok. Porque ahora vamos a hacer la segunda parte con primeros escritos. Hermanos, hasta ahí vamos mirando cómo la primera parte, ¿cierto? De lo que leímos en primeros escritos, se está cumpliendo en estas lecturas que estamos teniendo. Los que estaban mirando hacia el mundo, los que estaban mirando hacia abajo, estaban atados y no podían soltarse. Y los que estaban mirando hacia arriba, aunque también estaban allí en este conjunto de ligaduras y de ataduras, tenían una esperanza, ¿verdad? Tenían la luz de Dios. Ahora aquí dice que este movimiento, que es para la salvación de los hombres, tenía que darse por medio de la proclamación de los siervos de Cristo en la tierra. No eran los ángeles los que iban a venir, aunque eran los ángeles los que traían el mensaje, no eran los ángeles los que iban a proclamarlo, sino los siervos de Dios, ¿verdad? Ahora, miramos algo también muy importante, el mensaje declarado por parte del Evangelio eterno. Nosotros en las lecciones pasadas estudiábamos que el Evangelio eterno solamente se predica con el mensaje de los tres ángeles. Que el Evangelio eterno, sí viene, claro, es de Dios, que Dios es eterno, pero que el Evangelio eterno realmente es el mensaje de los tres ángeles, porque así lo declara la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí el espíritu de profecía lo está corroborando. ¿Por qué es eterno, hermanos? Primero, porque viene de parte de un Dios eterno. Segundo, ¿por qué será más eterno? Porque si los aceptamos, el resultado va a ser eternidad. Exactamente. Y entonces yo pregunto, ¿sería que para los de la Edad Media no fue el Evangelio eterno? ¿Para ellos? Sí, también. Era para todos. Es para todos. Entonces, ¿por qué aquí menciona que es el Evangelio eterno? Porque en la... Sí, hermana, yo digo es porque va, digamos, en el fin del tiempo el Señor reúne todo lo que hizo y todo lo que dijo desde que el pecado entró hasta que el pecado termina y nos lo reveló a nosotros, o sea, en el fin del tiempo, desde el lugar santísimo. Exactamente. Y es porque ya no va a haber más mensajes, hermanos, también. Ustedes saben que también la Biblia habla del fuego eterno, ¿cierto? Que el diablo va a morir y va a quedarse en el fuego eterno y los malos también. Es decir, ya nunca más volverá a haber nada del pecado. Entonces tampoco, hermanos, va a haber otro mensaje, porque este mensaje va a ir hasta el final. Y es el mensaje por el cual el pueblo de Dios va a ser probado. Así como fue probado al comienzo con el primer mensaje, nosotros vamos a ser probados no por el primero, sino por los tres, pero con mayor énfasis en el último, ¿cierto? En el tercer ángel. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos, porque es muy importante entenderlo. Ahora vamos a ir al libro de primeros escritos donde estábamos leyendo. Hasta aquí ya vimos la primera parte de lo que leímos, ¿cierto? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, el segundo párrafo del mismo movimiento adventista ilustrado. Y con eso vamos a ir concluyendo, hermanos, porque ya son las 6. Una gloriosa luz. ¿Sí? ¿Esa? Sí, es una gloriosa luz. Ok. Una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos.
La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Sus rostros resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. Entonces, muchos de los que apreciaban la luz sagrada rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada se separaron de aquella compañía. Mientras estaban haciendo esto, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban, y algunos con palabras amables y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Muy bien. Esos hombres Bueno, sigues. Termina el párrafo. decían constantemente: Dios está con nosotros, estamos en la luz, tenemos la verdad. Pregunté quiénes eran y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos y no estaban dispuestos a que otros la recibiesen. Tremendo. Muy bien. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la concordancia con el capítulo que estamos leyendo de Heraldos de una Nueva Era, lo que dice aquí, hermanos. Y con esto ya, pues yo termino y el pastor da las conclusiones. Dice: hombres fieles y obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su palabra, iban a pregonar al mundo estas amonestaciones. Eran los que habían estado a la firme palabra profética, a la lámpara que luce en un lugar tenebroso, que da luz, ¿ya? Hasta que el día esclarezca y el lucero nazca. Segunda de Pedro 1:19. Habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolos más que la ganancia de cualquier plata o rédito, más que el oro puro. Y el Señor les reveló los grandes asuntos del reino. El secreto de Jehová es para los que temen y los que reconocen, y ellos harán conocer su alianza. Dice: los que llegaron a comprender esta verdad y se dedicaron a proclamarla no fueron los teólogos y los eruditos. Si estos hubiesen sido centinelas fieles y hubieran escudriñado las santas escrituras con diligencia y oración, habrían sabido qué hora de la noche era, ¿no? ¿Qué hora era de la noche? Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. Por lo tanto, no fue tal su actitud, y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Jesús había dicho: andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Los que se apartaron de la luz que Dios les había dado o no la procuraban cuando está a su alcance, son dejados en tinieblas. Pero el Salvador dice también: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que el Salvador dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya ha sido dada, recibirá aún más luz. A esa alma le será enviada alguna estrella del celestial resplandor para guiarla a la plenitud de la verdad. Amén. Amén, ¿verdad, hermanos? Tenemos concordancia entre primeros escritos y el conflicto de los siglos, hermanos, respecto a lo que debe ser
la actitud o cómo el Señor ha guiado, ¿verdad? La luz cuando los mensajeros quieren realmente apropiarse del mensaje, ¿verdad? Y el Señor dice que va a traer más luz y va a dar más luz a quienes la buscan. Tenemos la verdad, dice, pregunté quiénes eran, y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos. ¿Y a quién se le dio la luz, hermanos? A los sinceros, a los que estaban allí, a los que estaban allí. Más adelante dice, hermanos, que muchas personas que habían, o sea, del común, que ni siquiera eran predicadores, tomaron el mensaje, hermanos, y empezaron a predicarlo por todas partes. Dejaron sus trabajos, sus almacenes, sus negocios. Algunos dejaron de trabajar eran de pronto profesores, personas que trabajaban con el Estado, y dejaron todas estas cosas para empezar a predicar el mensaje del advenimiento. Eso mismo, hermanos, debe ocurrir en este tiempo. Eso mismo es lo que debe ocurrir en este tiempo y ya está ocurriendo, porque yo he visto personas que han dejado todo para empezar solamente a trabajar por la enseñanza del último pregón que se debe dar al mundo. Entonces el Señor, hermanos, vez tras vez está cumpliendo, ¿cierto?, sus designios para aquellos que quieren buscar la luz y tener la verdad completa y hablar de la verdad presente como debemos estarlo haciendo en este tiempo. Ahora vamos a terminar esta partecita, hermanos, que hemos tenido, esta concordancia que hemos tenido. De pronto, en algún momento nos enredamos un poquito, pero la intención, hermanos, es mirar cómo el espíritu de la profecía, igual que la Biblia, hermanos, concuerda una apreciación con la otra, un estado con el otro, y también la concordancia entre los eventos que ocurrieron en el tiempo cuando la luz empezó a darse a este mundo a través del espíritu de la profecía desde 1844 hacia acá. Y yo decía que al comienzo que el Señor no deja cabos sueltos, ¿verdad? Digo yo ahora, no deja cabos sueltos. Así como nosotros podemos encontrar en la Biblia un versículo que nos lleva a otro para aclararlo, el espíritu de profecía también lo hace, hermanos, porque es palabra del Señor, porque es la revelación del Espíritu Santo a través de una persona que Él escogió. Mañana vamos a ver cómo Miller fue escogido por el Señor para llevar este enlabonamiento de las verdades y sacar adelante el mensaje de los tres ángeles. Específicamente, estamos hablando del primer ángel, ¿cierto? Vamos a orar. Señor querido, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos regalaste en esta hora de poder estudiar tu palabra. Oh Dios, no queremos, Señor, hacer nada por nuestra cuenta. Queremos que tú guíes el estudio de cada miembro de este grupo, Señor. De cada persona que escuche, como tú, Señor, tienes un plan. Y siempre tu plan, Señor, será salvar a tus hijos. Salvar a aquellos que son sinceros, aquellos que buscan la verdad y que cavan en la verdad como buscando un tesoro escondido. Señor, gracias por tenernos en este tiempo tan solemne en la historia de esta tierra. Queremos estar en pie, Señor, y queremos dar el mensaje final si es tu voluntad, Señor, de que estemos en pie. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.